en el 2006, comenzamos con Nelson. Era un ¿Nelson? Nelson Van creado con los novios, no sé qué otra cosa. Bueno, y entonces comenzamos con el grupo. Yo no recuerdo todos los nombres, Nelson también, por decir una cosa, pero pues muchas de las personas que estuvieron, algunos, esto es muy interesante, algunos se van, otros quedan, etcétera, pero lo importante es eso. Maldonado nos comprometió con Nelson porque dijo que era el único producto tangible que había del grupo, ¿sí? Entonces la idea es que todos se vuelvan tangibles para cumplir el algoritmo de Maldonado. Nosotros hoy queremos hacer un conversatorio aquí con el doctor Gilbert. La verdad es que sí queremos, lo que siempre hemos dicho con la profesora Daisy. Lamentablemente Daisy tiene la rodilla enferma, porque ella era la que debería estar aquí, pero no quiso mostrar su piel. Entonces, la idea sí es que logremos contaminar a mucha gente de complejidad, y que el que quede contaminado de complejidad, lo que decían esta mañana, no abandone nunca estos temas tan interesantes. Entonces el conversatorio con el doctor Gilbert es ese. Queremos que ya él mismo va a manifestar seguramente cómo quiere que desarrollemos el conversatorio hoy, pero es un conversatorio de todo de nosotros con él, etcétera, y que decíamos hace un rato, ojalá estos contactos no los perdamos, que no sean contactos de encuentro, sino que todos tengamos el contacto con el doctor Gilbert y con la universidad y con toda la cosa, que sigamos pues trabajando alrededor de toda la información que hay alrededor. Entonces, quedamos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya hablé mucho, ¿no? Aunque no terminé. Hablé mucho, no sé. Creo que es mejor si alguien tiene una pregunta, algo así, a ver qué les interesa. Podría seguir, como saben, tengo 12 horas de videos de complejidad hasta en español en YouTube. Entonces algunos de ustedes dicen que lo han visto. Entonces no quiero empezar con las 12 horas ahora, entonces mejor ustedes dicen que les interesa. Sí. Bueno, podríamos hacer una mecánica, sugiero, que si hay preguntas o comentarios, me puede hacer. Hagamos una ronda de preguntas, hacemos las preguntas y luego el doctor Gilbert las responde, o si no el tiempo nos puede salir muy corto. Entonces hagamos una ronda de todas las preguntas que quieran formular. ¿Listo? Pues la primera. Listo. Bien. Es que hay una cosa que yo había leído en un artículo, ¿cierto?, de organización, que me parece muy interesante. Y es que se les analizaba el comportamiento de todas estas enjambres, ¿cierto?, de estos sistemas, y se había llegado a la conclusión de que a largo tiempo los sistemas se encuentran como, o sea, llegan como a un límite de destrucción, ¿sí? Y en ese límite de destrucción pasa dos cosas, ¿cierto? Que o el sistema se destruye o el sistema se estabiliza y cambia gracias a su flexibilidad. Entonces, a mí me gustaría de pronto que pues, usted me diera su opinión sobre los sistemas que son llevados al punto de destrucción. ¿Y este artículo fue de qué tipo de sistemas? ¿De todos los? De autoorganización. A ver, pero a nada específico, no fue O sea, vida. Lo que tú dices, ejemplos tangibles, ¿sabes? Fue algo medio teórico. Entonces al final dices Sí, que, algo teórico. claro, y al final los sistemas o se destruyen o se adaptan. Se destruyen o se adaptan. Sí, creo que esas dos posibilidades hay, sí. Okay, bueno. No sé si se destruyen o si se han destruido, pero claro, por eso también muchas veces se habla de las complex adaptive systems, ¿no? Sistemas complejos adaptivos, así lo llamamos, ¿no? Que son sistemas no solamente complejos, y el complejo muchas veces, digamos, preguntas dos personas y llegan ciertas opiniones, pero lo complejo se refiere normalmente que hay un mecanismo de generación bastante entendible, bastante simple. Es lo interesante, ¿no? Entonces el complejo no es complicado. El complejo simplemente muchas veces se refiere que hay un mecanismo bastante simple, pero que lleva a un comportamiento muy de asombro, ¿no? Digamos, muy complejo en este sentido. Entonces a este se refiere al complejo, pero eso no necesariamente es adaptativo. Entonces muchas veces la gente hace la distinción que también agregan eso, complex adaptive systems, que son los sistemas que procesan información.
activamente, ¿no? Procesa la información, no predeterminado, y claro, y ahí se adaptan, ¿verdad? Como la vida, ¿no? Entonces este se refiere a los sistemas complex adaptive systems, ¿sí? Y en general en la vida, digamos, sí, hay esos dos, digamos, los tres extremos y el cuarto, ¿no? Digamos, si tú lees el Stephen Wolfram, él básicamente dice que hay cuatro comportamientos de sistemas. Uso aleatoria, que según nuestro entender lo único que realmente es aleatorio, lo que dicen es lo cuántico, y como ya he dicho, yo no me meto en la cuántica. Normalmente aleatoria significa simplemente que hay mecanismos en el sistema que no entendemos, o no lo podemos ver, o lo podríamos ver pero no podríamos seguir, que es el caos, ¿no? Entonces ahí son aleatorias, o llegan a un equilibrio, es la otra cosa, que realmente llegan a establecerse, o son deterministas, realmente siguen un proceso que es predeterminado, o son complejos, pero ese de complejo no, de nuevo, es todo el resto, no todo lo que no existe. Entonces sí, yo creo que al final los sistemas, si lo ves también desde el otro marco conceptual que se me ocurre cuando lo escucho, de Stephen Wolfram, pero sí, al final o se adaptan o fallan. No sé si tienen que autodestruirse o se han destruido, ¿no? Gracias. Sí. Marco. De hecho, hay un comentario bonito. Discúlpame, Marco, un instante. ¿Será que abrimos la puerta o nos alzamos? Listo, Marco. Listo. Es que hay un modelo de complejidad muy bonito que es el modelo HOT, Highly Mass Tolerance, en donde se entiende el ciclo complejo como el ir y venir entre lo robusto y lo frágil. A medida que encuentras fragilidades a situaciones en el ambiente para el cual no estabas preparado, entonces te adaptas y te haces robusto, pero entre más robustez vas ganando a los fenómenos conocidos, a las dificultades conocidas, van apareciendo nuevas incertidumbres que te ganan más fragilidad. Entonces hay un ciclo de robustez y fragilidad. Ese es un modelo de complejidad muy bonito, es Highly Optimized Tolerance, que es muy aplicable a la vida, que son optimizados por evolución, o a la tecnología, que es optimizado por diseño. Y en cada proceso de optimización ganamos robustez hacia los problemas que conocíamos, para los cuales nos hacemos robustos, pero ganamos fragilidades ante los problemas desconocidos, los inciertos. Ese es un ciclo bien bonito. Pero no sería aplicable a la sociedad, porque, wow. Yo creo que sí, de maneras fundamentales, no sé si me estoy metiendo en cosas que no debería. Antes estábamos completamente desconectados y eso nos hacía muy frágiles a muchos problemas. Éramos presas del león hace 40.000 años, pero hoy en día ese no es problema nuestro. Estamos altamente conectados, pero existen fragilidades con la tecnología elementales y básicas. Hace poco tiempo Colombia no se quedó como 18 horas sin luz. Eso es por la interconectividad que hay entre generadores y eso es una fragilidad que apareció con la robustez que necesitábamos de disponer de energía constantemente. O sea, la sociedad, por depender de la tecnología, pertenece a ese ciclo de robustez, fragilidad constantemente. No sé. No, claro, la verdad es que en la hora de almuerzo hablamos de esto, y nuestros amigos los forestales, pero esto hablamos, este sistema, ¿no? Que al final, la distribución de un bosque también va según al final es una ley de potencia, un power law, ¿no? Una estructura fractal. Esa es fundamentalmente la diferencia. En un bosque, el power law aparece en el punto crítico. Antes no es power law, antes decae rápidamente y después de eso se quema todo. Con la optimización altamente tolerante, el power law está en todos los rangos, en todos los rangos, entonces es más interesante. La idea es, podemos preguntar, podemos intervenir, podemos opinar. ¿Qué quiero preguntar? Listo. Sigue vamos a hablar acá sobre esto que hemos hablado, cuando se hizo la pregunta sobre en qué casos o cuestiones se puede aplicar la cuántica a los estudios, pues porque se dice que tiene sus herramientas y que
cree que ya son muy robustas y que son muchos componentes de otras. Y él dijo una expresión que me costó mucha curiosidad, pero pues será que hubiera estado acá para desarrollarla. Él dijo, existe la sociología cuántica. Eso me descuadra un poco, o sea, no puedo preguntar qué puede significar ese campo, si es que existe o no existe, no podría decir. Pues nosotros acá, pero tal vez si hubiera alguien que pudiera comentar algo sobre eso exactamente. Sí, mire, yo creo que ustedes, y no sé lo que quería decir con eso, y tendría que explicarlo él lo que quería decir con eso. Aprovechar eso tal vez como la mayoría de ustedes son jóvenes y ven metiéndose en este campo de sistemas complejos, ¿no? Tal vez quiero decir algo sobre eso, y es que, mira, el campo de sistemas complejos tiene un nombre malo. Tiene un nombre que mucha gente se burla de eso, mucha gente dice, mira, ustedes son casi filósofos, no tómanse el vino tinto y hablan sobre esto. Mira, nosotros hacemos ciencia aquí. No es nosotros, mezclamos todo y todo es autoorganización, todo al punto crítico y todo es una ley de potencia para comenzar, ¿no? Y la verdad es que sí, es ridículo eso, No todo es una ley de potencia, hay otras distribuciones muy importantes. Una distribución de ley de potencia es interesante, con un orden promedio, y la verdad es que hay que respetarla cuando existe, y puede ser que existe por algunas razones matemáticas, mucho más que fenomenológicos, también sabemos también eso, pero la distribución normal todavía sí, que también la distribución de Poisson es importante, ¿no? Las renewal processes son importantes, la distribución exponencial, no todo es una ley de potencia, ¿no? Para decirte, es la self-organized criticality, que siempre, y mucho de eso también se hace un muy mal nombre a los sistemas complejos. Que no es la idea, no es una idea de mucho cuidado, especialmente cuando sos joven y trabajas en este campo, tienes que tener mucho cuidado lo que mezclas y lo que no mezclas. Yo le digo, yo personalmente, yo no me meto en la cuántica, y no me hace falta. No me hace falta explicar, te apuesto mi jubilación, yo puedo explicar toda la sociedad, lo que yo quiero entender la sociedad, sin ningún efecto cuántico. Realmente que no. Y claro que se podría medirlo muy, muy pequeño y sería interesante, mira, si tú quieres medirlo muy, muy pequeño, míralo. Mi experiencia es, si yo miro incluso al segundos, no me sirve. Porque hay mucho dato que no pasa nada. Entonces, si miro a minutos, no me sirve tampoco. Si miro al día, ahí recién se pone interesante. Ahora, tú quieres medirlo en milisegundos, adelante. No, los fenómenos que a mí me interesan es en otra escala, se mueven a otra velocidad, se mueven a otra... Puede ser que hay algo pero también este es una de las conclusiones, ¿no? de los sistemas complejos, que van en muchos diferentes niveles. Y tú, digamos, y ahora digo, hay 5 niveles que son bastante como es en la universidad, así lo organizamos la ciencia, ¿no? Tienes la física, después de la física tienes la química, después de la química tienes la biología, y en la biología tienes lo social. En lo social para mí, bueno, subsume todo eso. No, claro que subsume, no, por eso la ciencia social es lo más complejo de todas las ciencias. Por eso también es tan poco predecible, porque es tan complejo que subsume toda esta estructura y aleatoriedad lo que hay en los niveles superiores, mientras la física es bastante predecible, ¿no? Y un sistema bastante estacionario. Por eso también pueden hacer sus predicciones tan geniales, ¿no? Porque el sol sigue toda la mañana, y mañana va a continuar así, ¿no? Una vez estuve en el Instituto de Santa Fe, ahí en Nuevo México, donde está, como dice, la serie de los sistemas complejos, y muchas veces vas a estas discusiones, y entonces al final viene lo llamo la envidia de la física. La discusión se lleva hacia eso, que los físicos dicen, miren, ustedes realmente no hacen ciencia, ¿no? Ustedes no pueden hacer predicciones. Nosotros podemos hacer predicciones, nosotros hacemos realmente ciencia, ¿no? Realmente, nosotros así, ustedes pueden explicar 20% de la varianza, ¿a quién le importa? Nosotros podemos predecir con 99% lo que va a pasar en 1000 años, ¿no? Digo, nosotros entendemos las leyes, ustedes tienen leyes, ¿no? Entonces yo, en un momento me levanté y dije que, mira, pero ustedes estudian un sistema estacionario. Ustedes, digamos, hace billones de años el sistema que ustedes estudian no ha cambiado su mecanismo generador. Y ustedes todavía no lo entienden. No hace falta decir que en la pausa de café me tenía que correr por mi vida, pero es verdad, ¿no? Si tú estudias, entonces te vas a niveles superiores, a los sistemas sociales. Es como
Tú vas a la física y tomas una de las 5 fuerzas, la fuerza gravitacional, y lo reemplazas con algo totalmente nuevo. Lo llamas Internet. No era bueno, puedes empezar de nuevo. ¿Dónde fue tu ciencia? Si yo leo un libro de economía clásica, si leo a Carlos Marx, si leo a Adam Smith, interesante, pero describen un mundo que no existe ya, no existe esta economía. Es interesante como inspiración, pero el mecanismo generador del sistema complejo social es muy diferente hoy en día. Porque hay cosas como Internet y celulares y cosas así, ¿no? Entonces, sí, es complejo trabajar a estos niveles. Entonces, si tú empiezas a mezclar, es lo que quería decir, es que tenemos que también tener cuidado en mezclar esos diferentes niveles. Especialmente yo estoy muy consciente porque trabajo en este nivel superior ahí, y toda la aleatoriedad, estoy totalmente de acuerdo, aleatoriedad es muy importante, pero la aleatoriedad puede venir de muchas diferentes fuentes. La aleatoriedad puede venir, la mayoría de la aleatoriedad viene del hecho que yo no tengo toda la información. Entonces cuando yo digo ese es ruidoso o ese es aleatorio, es que simplemente tú no entiendes, tú no tienes toda la información. Si yo le llevo una moneda y lo tiro, yo le digo ahora está aquí. Entonces este fue aleatorio. No, si yo entendería exactamente lo que pasaría con mi mano, con el aire, con la cosa, las condiciones iniciales, exactamente si lo entendería, lo podría realmente calcular. Ahí no hay ninguna cuántica dentro. Y yo puedo crear un robot que siempre tira la moneda exactamente, que siempre va a la cara. No es ello. Si tú conoces todas las condiciones iniciales, Laplace todavía tiene la razón. Ahora, puede ser un proceso caótico, que yo tengo que conocer las condiciones iniciales a tanto detalle que es imposible conocerlo. Es decir, las condiciones iniciales, como ejemplo, para predecir el clima, el tiempo. El tiempo no se puede predecir por más de 3-4 días. Aún porque la información, las condiciones en que está el sistema, digamos, se come la información tan rápido, esto es lo que llamamos el caos, que al final se pone aleatorio. No es que el clima es aleatorio, es que no conocemos las condiciones iniciales. Y todo esto, ¿no? El caos, que no conocemos las leyes, que no consideramos todas las variables porque no podemos considerarlo, porque modelar siempre significa reducir las variables, ¿no? Como dice en Alice in Wonderland, la única mapa que realmente funciona es una mapa 1 a 1, pero una mapa 1 a 1 es bastante inútil, porque la única mapa del universo sería un universo, y es bastante poco práctico tener un universo sobre tu escritorio, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es reducirlo, y de ahí viene la incertidumbre, ¿me entienden? De ahí viene la incertidumbre, porque tú no consideras todo, y ya basta, con ya hay tanto incertidumbre, no necesitas ningún efecto cuántico para la incertidumbre. Ahora, si tú realmente argumentas, y también la discusión, los otros dicen la cuántica no, en la cuántica realmente el consenso de Copenhague dice que realmente es incertidumbre, y otros dicen que mira, no, es pues que todavía no lo entendemos muy bien. No, si lo entenderíamos, si tendríamos todas las variables, también podríamos predecir eso. Tampoco sabemos lo que es verdad ahí. Pero lo que quiero decir, ¿no? Si te metes a este mundo que empiezas a meter, y yo estoy seguro que el profesor Maldonado ha pensado mucho sobre eso, y tiene sus explicaciones y tiene sus cosas, pero especialmente lo que quiero decir para ustedes jóvenes que se meten en esta cosa, ¿no? Hablan sobre qué entienden. Y ahí aseguran que no contribuyen a un malo nombre de la complejidad. Porque la complejidad, la idea es que descubres la simpleza, las cosas simples, simplicidad. No esa es la idea de la complejidad. Entonces, quédate con lo que entiendes, trata de entenderlo bien. Sea bien formal, ponte bien el sombrero de ingeniero. Bien el sombrero de ingeniero, ¿no? Vas paso por paso. Y entiende la cosa bien simple. No como un celular autómata, como una simulación de agentes. Y ves que, ¡boom!, qué complejo se hace. Ya basta con eso, ¿no? Sí. Entonces, no, yo tampoco sé qué es la... Pero ya tenías otra pregunta. Marco, disculpe, Marco, y enseguida tú. No, pero de pronto iba a cambiar de tema un poquito, pero eso es lo que conectaste finalmente. Cuando nosotros empezamos a estudiar complejidad, arrancamos con el autómata celular, efectivamente. Entonces son unos bombillitos que se prenden y se apagan. Los bombillitos que se prenden y apagan generan unas cosas sorprendentes. Por ejemplo, generan patrones de bombillos que se mueven. Y entonces vamos por un nivel superior y decimos, bueno, entonces ahora ponemos agentes que se mueven. Y hablamos de hormiguitas y de clocks y de Hertz.
y en esas también aparecen cosas sorprendentes. Pero después llegamos a agentes un poquito más inteligentes. Yo imagino una sociedad hecha de agentes cognitivos, de agentes que aprenden, de agentes que están percibiendo, que tienen un modelo del mundo y que sobre ese modelo del mundo es que actúan para decidir cómo comportarse. Y me da la impresión que es el mundo en el que tú te quieres meter, ¿cierto? Ese sistema complejo en el que los agentes son mucho más que bombillitos de un autómata celular, son en sí mismos sistemas complejos con una capacidad de aprendizaje, de conocimiento. Y desde la ingeniería nosotros vamos jugando con eso, vamos haciendo nuestros agentes. Del autómata celular pasamos a, por ejemplo, la red neuronal celular. Entonces ya tenemos un modelo de textos en las neuronas que hacen si me prendo o si me apago como bombillito. Y ya tengo muchos más criterios para decidir. Pero de pronto esa neurona la podemos mover y hacemos redes convolucionales. Y son redes convolucionales que ya tienen capacidad no solamente de aprender, sino de analizar y de conceptualizar, por ejemplo. ¿Hasta qué punto podremos llevar ese extremo en el que desde la ingeniería estamos muy atrás, estamos imaginando apenas ciclos de percepción-acción basados en valles y basados en tópicos de estilo, hasta llevarlo a un estudio de la sociedad donde el agente tiene, por ejemplo, un cerebro humano? Por ejemplo, mire, ahí la esperanza lo que hay es que en cada otro nivel, entonces les habla la física, la química, la biología, la social, ¿no? En cada nivel de abstracción hay de nuevo nuevas leyes, y esto es lo que llamamos un nivel de emergencia, ¿no? Para darle, otra vez de las palabras horribles, la emergencia, ¿no? Pero lo que quiere decir, y creo que la definición mejor es que cuando hay un fenómeno emergente, es un fenómeno que tú puedes estudiar, que es bastante estable, y que la verdad es que una vez que tienes este nivel, y un nivel así podría ser la química, y otro nivel podría ser la biología, para decir los grandes niveles de mera, hay muchos, hay un infinito entre medio, ¿no? Pero ahí el nivel superior e inferior no te necesita preocuparte tanto. No hace falta preocuparte tanto de eso. Tú puedes ganarte un premio Nobel en la química sin entender mucho de la física. Y tú puedes ganarte un premio Nobel en la biología sin entender mucho de la química, para decirlo así exagerado, ¿no? Entonces, porque a esos diferentes niveles de emergencia hay nuevas leyes. Y esto es, si vas a Anderson y a las grandes fundadores de los sistemas complejos, no, esta es la gracia de los sistemas complejos, que en los diferentes niveles, la verdad es que hay, los niveles inferiores son suficientemente estables, que crean así un sistema tan estable que algo al nivel superior podría emerger. Y tú lo puedes estudiar, y muchas veces incluso te confunde verte el nivel inferior. Te confunde mucho verte el nivel inferior, porque el nivel superior funciona con leyes completamente diferentes. No es como un nivel de emergencias. Y muchas veces cuando vas al nivel interior te haces muy así como, tú olvides la holística, te haces muy reduccionista. Tú dices que no, la química viene de la física. Y claro, y la vida viene de la física. Ahora estudia la física, trata de entender la vida. No, le haces muy reduccionista, ¿no? Entonces mucha de la esperanza es que a estos diferentes niveles lo podemos entender. Entonces y ese es el argumento, ¿no? La macroeconomía lo puedes entender. Y es impresionante las predicciones que puedes hacer a nivel macroeconómico sin entender la microeconomía. Sin preocuparte sobre empresas y empleados y ni siquiera sobre innovaciones. Simplemente viendo la tasa de inflación y el nivel de productividad, tú puedes hacer predicciones impresionantes. Entonces incluso ahí en la sociedad no hay diferentes niveles de emergencia y creo que un buen investigador de los sistemas complejos busca un nivel de emergencia que vale la pena estudiar, ¿no? Así ves las grandes contribuciones a eso, porque ahí hay un nivel que puedes agarrar, que puedes estudiar. Y muchas veces confunde también. Ahora, la idea de los sistemas complejos es que podemos cross-fertilizarnos entre las diferentes disciplinas también, y lo hacemos, pero de vez en cuando también puede confundirte, ¿no? Por ejemplo, para mí, y lo estudié mucho para ir a la cuántica, no me confunde mucho, ¿no? Los efectos cuánticos, pensarlo a nivel de sociedad. No, algunas cosas creo que simplemente no tienen que ver. Otras cosas pueden inspirarme, podemos fertilizar nuestras ideas, está bien, pero la verdad es que otra cosa es otra cosa. Y hay nuevas leyes ahí.
a diferentes niveles que vale la pena estudiar, ¿no? Entonces, la idea es que no tenemos, lo que quiero decir es, no hace falta entender el cerebro antes de entender la sociedad. Porque también de nuevo hay top-down, ¿no? También puede simular, digamos, sociedades bastante bien, bastante predecibles, sin conocer todo lo que pasa en un cerebro. Y no lo sabes, ahí buscas probabilidades de nuevo. Probabilidades simplemente dices que, mire, no entiendes exactamente cómo funciona, pero la distribución de probabilidades es bastante confiable. No es muy confiable. Entonces ahí puedes hacer predicción. Y de ahí viene la sociología, ¿no? El fundador de la sociología, Durkheim, escribió el famoso libro sobre el suicidio. Porque el tipo dijo, mire, está bien, no es muy interesante, pero el suicidio es una cosa muy rara, porque es como el último, ¿no? Es como que nadie planifica o así, pero yo puedo exactamente predecir, dicho, cuánta gente van a cometer suicidio en París en 2 meses. Él dijo, ¡qué loco! ¡Qué loco eso! ¿Cómo es predecible eso? No es que alguien dice, falta de estadística, entonces yo me mato hoy en una semana que viene, ¿no? No es así. El suicidio es la última cosa, ¿no? No puedes planificarlo así. Pero él dijo que ahí puede exactamente predecir cuándo gente se van a matar la semana que viene. Él dijo que es loco. Y ahí empezó la sociología. Y ahí empezó, esta fue la fundación de la sociología, ¿no? Que hay leyes a un nivel superior que son muy predecibles, aunque no entendemos lo que pasa en el nivel inferior, ¿no? Y ahí mucho ese es el juego de la emergencia, ¿no? Sobre eso se trata, creo yo, ¿no? Y la verdad es que a nivel infinito, ya yo hablo de las grandes, pero a nivel infinito de emergencia, y bueno, para mí lo que es un fenómeno emergente es un fenómeno que puedes estudiar, que es suficientemente estable que lo puedes estudiar sin preocuparte mucho a nivel inferior y superior. Sí. Hay 4 personas pidiendo la palabra. ¿Cómo se llama? Tú allá atrás. Sí. Es que... pero en un instante organizamos la cosa. Villamil, Andrés, tú. Entonces vamos a numerarlos y tratamos de hacer. Petrudo primero, Villamil 2, Andrés 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues ya cada quien queda numerado ahí. La técnica, ¿cuál es? Si seguimos pregunta por pregunta, cada uno se nos va mucho tiempo. Entonces yo hago una sugerencia, escuchemos a los 7 y el doctor Gilbert interviene después. ¿Ok? Puede ser pregunta o puede ser opinión. ¿Ok? ¿Está bien? ¿De acuerdo todos? Sí. Bueno, entonces comencemos. De hecho, quería decir como intervención de lo que estamos hablando hace un rato, hace un momentico. Era que usted comentó que la aleatoriedad era más un campo inexplorado, o sea, era como una variable en la que agrupábamos todos los datos no certeros o los inconcisos y que si, dado el caso en el que más adelante pudiéramos descifrar en la aleatoriedad exactamente qué es lo que está sucediendo ahí, no existiría, o sea, podríamos predecir mucho más exacto que lo que está sucediendo si pudiéramos encontrar esas variables que se están encontrando. Pero entonces me pregunto, ¿significaría que la aleatoriedad no es una característica propia de un sistema o lo que estamos investigando, sino es un concepto que creamos para encerrar todo lo que estamos entendiendo? O sea, no sería algo implícito, sino algo que sencillamente creamos solo como para encerrar todas esas variables que aún no estamos ni comprendiendo por nuevos datos. Sería... Para hacerlo corto, sí. Si no es la cuántica. Porque la cuántica te dice, no, eso realmente es. Ahora, no confundes, disculpa, lo que es no confundes la aleatoriedad con la predictibilidad, ¿no? En un sistema, aunque cuando puedes tener todas las variables, muy rápidamente se puede poner caótico. Y ya no lo puedes predecir, aunque tenías todas las variables, pero casi se comió la información en el camino. Este es el caos, ¿no? Entonces es determinista, 100% determinista, pero ya la información ya se te fue, ya lo gastaste, y ahí hay el caos, es impredecible, y te parece, mire, no sé qué pasa aquí, totalmente aleatorio, pero viene de tu falta de información, porque ya no lo consumiste, ¿no? Pero sí, la verdad es que si no consideras la cuántica de Copenhague, que es la única que dice la verdad, el resto es simplemente falta o, como dice Laplace, o las condiciones iniciales o las reglas con que se mueve el sistema.
Eso es todo. Tengo dos opiniones respecto a eso. La primera, yo tengo entendido lo que dijo José Maldonado, es que él no solo dijo la cuántica social, sino que él anexo a eso agregó una frase muy importante y que fue, dijo, los macrofenómenos. Y es que normalmente cuando se menciona la palabra cuántica, las personas tienden a pensar que se refiere a fenómenos muy chiquitos, que estamos pensando en átomos, en protones, nanosegundos, como mencionaba Gilbert, sino que él decía que nosotros también podemos comenzar a modelar las personas a partir de la aleatoriedad, utilizando pues precisamente la cuántica. Pues usted explicaba que no es necesario, no se necesita, pero él plantea que nosotros comportamos de forma aleatoria y él da un poco de razones, pues que a mí me cuesta un poco entender, para ser honesto, pero bueno, eso es lo que entendí que dijo Maldonado respecto a la cuántica social. Y pues la segunda opinión fue respecto a la complejidad, ¿cierto? Porque sí, en efecto todos comenzamos a ver la complejidad desde los autómatas celulares y ese tipo de cosas. Personalmente, y creo que muchos compañeros, comenzamos viendo la complejidad a partir del punto de relaciones. O sea, nosotros nos enseñaron que la complejidad aparecía diciendo que un sistema A se conectaba con un sistema B. Eso es clarísimo y funciona para todo el mundo. Pero cuando nosotros agregamos un sistema C, un sistema D y los hacemos crecer, entonces ahí, en esas pequeñas conexiones, a partir de algo sencillo, es donde nos comienzan a aparecer problemas que no pueden ser computados. Y generalmente, no es que sea una ley física que diga que en los problemas que no pueden ser computados aparezca la complejidad, sino es una característica. ¿Sí? Porque, bueno, entonces ahí vemos, por ejemplo, problemas del tipo del agente viajero y problemas del tipo NP, de cómo organizar libros y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues a mí me parece que la complejidad aparece en ese tipo de cosas y es como el que quiera opinar. Muchas gracias. Andrés. Bueno, me disculpan, yo me voy por otro lado distinto porque tengo una duda desde hace mucho tiempo que el tema se tocó pues ligeramente. Y la cuestión es, sabemos que por todas estas herramientas de análisis de datos como son el Big Data, Internet de las Cosas, tenemos estos grandes volúmenes de datos y hacemos un análisis de carácter predictivo, ¿no? Eminentemente predictivo. Pero en las ciencias de la complejidad nosotros buscamos estos componentes de carácter adaptativo. Entonces me adelanto un poco a lo que me imagino será la conferencia de mañana. ¿Cómo hacemos para aprovechar estos grandes volúmenes de datos y utilizarlos dentro de los modelos adaptativos que hacemos dentro de las ciencias de la complejidad? Los modelos adaptativos. ¿Ese quiere decir como bueno, ya que yo me salgo ahora un poco más y relacionarme con Andrés, bueno, yo quisiera tener una opinión personal y es, digamos, con qué ojos ve, digamos, a la sociedad colombiana como cultura, como sistema, ahorita que a partir de lo que hemos estado viviendo. Entonces, a partir de su primer contacto que ha tenido, tal vez no sé si es la primera vez que viene o bueno, entonces haciendo un poco la ausencia de la parte emotiva para dar ese, pues en el caso mío o de alguno de nosotros que vivimos una realidad un poco difícil, bueno, entonces es ver como cómo es su visión, que ve, que podría, con respecto a lo que estamos viviendo, un pro en contra de la sociedad colombiana, sí sería, pues ahorita que estamos con una era pues de conectividad, donde que parece que el comportamiento de nosotros tal vez fuera de masas, sí, o guiado tal vez a través de otro tipo de opinión, de redes o cosas así. Entonces, ¿cuál es su visión con respecto a unos ojos que vienen de afuera y que... ¿Qué puede hacer? Sí. Volviendo un poquito al tema anterior. Hablando un poco de la emergencia, me llamó mucho la atención cuando dijiste que la emergencia, la idea es estudiarla, pues es decir, la emergencia son esos fenómenos que son estables. Digamos, si los estudiamos en una simulación de un sistema multiagente, vemos que surgen patrones estables en el tiempo, no sé, y mi pregunta es, ¿de qué formas la estudiamos? ¿De qué formas estudiamos esos patrones? En el tiempo, esa emergencia se mide con promedios globales. ¿Cómo se estudia
tal vez explicándola a partir de interacciones locales, niveles más inferiores, cómo deberíamos estudiarla en términos de los sistemas sociales, es mi pregunta. De pronto saliéndome cambiando un poquito el tema. A mí me gusta mucho sobre todo es observar cómo el comportamiento humano y sobre todo la sociedad humana. Y pues ya se es considerado que la sociedad humana como tal es un sistema complejo. Mi pregunta es, ¿siempre fue complejo? ¿Hay un momento en el que inició? Y la otra pregunta relacionada es que en la actualidad tenemos dos características, más bien como dos situaciones. Una es que tenemos el internet y la otra es que tenemos la globalización. La globalización yo la tomo como una forma de control centralizado de la sociedad como tal, mientras que la sociedad es compleja. Entonces, ¿cómo estas dos cosas interactúan? ¿Qué predicciones pueden haber de estas dos cosas, viendo que el internet apoya mucho lo que es la parte de la complejidad de la sociedad? Yo no me voy a salir del tema, sino que voy a tratar de recoger sobre todo la preocupación de las esferas, de los planos. En términos sociológicos sería como pensar un hecho social donde hay varios estratos superpuestos y como con qué pinzas sujetar de la preocupación que te acaban de lanzar, o sea, salir de esta angustia que uno tiene en este país y de pronto tirártela a ver si nos das una luz, viene por allá. Cuando uno habla de un sistema social, uno ve que hay ciertos fenómenos que son de larga duración. Fenómenos de larga duración es que se han sostenido en el tiempo. Es una idea religiosa. Colombia padece de todo eso. Tenemos un modo de producción, unas figuras o escenas de poder que se han mantenido y con qué facilidad. Desde luego que han habido emergencias, intentos emancipatorios de hacer rupturas, líneas de fuga, alguna abertura que posibilitemos otro sentido. Y por ello mi pregunta, por ejemplo, para el doctor Maldonado y para ti, con esto que tenemos acá de complejidad y bueno, esas ideas, igual seguimos padeciendo el sistema de Transmilenio. Es caótico, una cantidad de variables, sistema de transporte público, cosas como impredecibles, que tú dices que alguna emergencia que la podamos controlar, visibilizar, pero no, uno sale con toda esta información y nota que las cosas siguen igual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para pasar a la acción? Hablamos de los cursos de acción, las acciones. Tú hablabas de la comunicación, donde hay ciertos ruidos, pero ¿cómo pasamos a unas acciones? Yo buscaría como más simples, para pensar como en otro tipo de vida, otro juego de la vida. Presento disculpas que Marco Aurelio me dijo que yo no taché. No, ya hay en el aire muchas cosas muy interesantes. Bueno, primero escuchamos eso. Gracias. Muchas gracias. Hay más tranquilo. Sí, muy interesantes preguntas. Tal vez empiezo con si la sociedad siempre fue compleja. Sí, seguramente. Ahora, lo que hace un sistema complejo, ¿no? Cualquier sistema, y este va un poco también a la pregunta cómo medir, no cómo estudiar, pero cómo medir, ¿no? Básicamente hay dos cosas, no hay estructura y aleatoriedad. Hay estructura y aleatoriedad, no hay nada más. Entonces, para mí, la manera más intuitiva para ver cualquier sistema, especialmente sistemas complejos, es que en cuanto a estructura hay en el sistema y cuanto a aleatoriedad. Aleatoriedad básicamente dice, si no consideramos la cuántica, dice que lo que no sé sobre el sistema puede venir de cualquier lado, de alguna variable, de alguna otra variable, o simplemente puede ser del proceso mismo, pero no tengo la memoria en el proceso porque viene de mucho del pasado,
no conozco las reglas muy bien, no tengo suficiente observación para detectar las reglas, ¿no? Pero es algo que no conozco. Entonces ahí también voy a decir, es lo que sabes, lo que no sabes. Eso es lo que hay. O para decirlo en las palabras famosas de un filósofo de California, de donde estoy ahora, ¿no? There's what you know and what you don't know. And in between there are the doors of perception. Y H.G. Morris creó los doors, ¿no? Entonces estos son los doors, ¿no? El grupo, la banda, es entre lo que sabes y lo que no sabes, ¿no? Y eso... Pero el texto es de William Blake. Claro, es de William Blake, pero ahí, los doors, y sí, ahí también, si lo pongo en californiano, sí. Y muchas veces el sistema complejo lo puedes ver así, ¿no? Y ahí muchas veces, si ves los fundadores grandes de este cuento, ¿no? Como Murray Gell-Mann, fundador del Instituto de Santa Fe, también lo mira así, ¿no? Lo mira más bien en lo que es estructura y lo que no es estructura, lo que es aleatoriedad. Aleatoriedad significa todo lo que no sabemos. Y la estructura entonces es lo que nos interesa, no entenderla. Y muchas veces encontramos que en los sistemas complejos la estructura es bastante simple. El mecanismo, digamos, como la máquina funciona, no es bastante simple, pero los efectos lo que tienen te asombran, ¿no? Y hay la esperanza que hay mecanismos comunes en muchas diferentes disciplinas, ¿no? Hay muchas diferentes aplicaciones que la entendemos como las leyes de potencia. Bueno, conocemos unos 20 mecanismos que crean leyes de potencia. El HOT es uno, el Self-Organized Criticality es otro, la difusión es otro, tenemos como 20 de eso, pero no, una vez que tienes una ley de potencia, no importa en qué disciplina estás, puedes irte a uno de los 20 y ojalá encuentras uno que te funcione. Una vez encontré una ley de potencia, me fui a los 20 y encontré ninguno. Entonces yo inventé la ley de potencia número 23. Y lo inventé así realmente, porque realmente no funcionó lo que encontré, ¿no? Entonces tenía que hacer otra hipótesis sobre otros mecanismos de generación. Y eso le pasa también, pero esa es la idea, que la mayoría que nos podemos ayudar, porque ese mecanismo es bastante simple, no se inventó tantas veces, ¿no? Ahora, lo que dice Murray Gell-Mann también hay, ¿no? Esta complejidad de los sistemas, esta estructura, y la llamamos complejidad, la estructura de lo que hay, es dependiente en el camino, que se llama path dependent, es acumulativo, en el sentido evolutivo. Y muchas veces en el sistema, en el proceso evolutivo, ¿no? Digamos, cosas pasan. O como dijo un gran historiador de Estados Unidos, shit happens, ¿no? Y ahí pasó, y eso influenció todo el futuro, ¿no? Y ahí, qué sé yo, el Marty McFly se perdió el rayo y nunca volvió al futuro, ¿no? Y ahí fuimos a este lado, ¿no? Y pasan estas cosas, y los sistemas, la complejidad que vemos hoy en día, muchas veces tiene una memoria de esos accidentes. Murray Gell-Mann, es una palabra técnica, lo llama accidentes congelados, que acumulamos con el tiempo. Que acumulamos y son dentro de nuestros sistemas, y algunos lo adoptamos y otros lo llevamos, otros nos sirven, una mutación en el sentido evolutivo, a veces son mutaciones y que lo llevamos, y están así. No se imaginan si en la química, por eso la química es tanto memorización. No, digamos, hay tantas cosas que tienes que memorizar, porque la vida de las moléculas de algunas maneras, algunos simplemente fueron así, no puedes derivarlo de first principles, no es como matemática, y dices, mira, y ahora voy a derivar todas las moléculas que existen. No, algunos existen, otros no. Otros podríamos saberlo, podríamos hacerlos existir. Eso hacen hoy en día con la nanotecnología. Inventamos materiales que son más fuertes que el fierro, pero más livianos que el aluminio. Hasta ahora no existían, podrían haber existido, pero no, la naturaleza nunca lo inventó. No, entonces tú en la química tienes que memorizar tanto por eso. No es pura memorización por muchos años, porque hay todos estos accidentes congelados que tienes que memorizar. Es lo bonito en la matemática, que no tienes que memorizar nada. Empiezas con los todos supuestos y después derivarlo todo el resto, ¿no? Pero la vida real es así. Entonces, la sociedad siempre fue compleja, para contestar tu pregunta, la sociedad siempre fue compleja, pero acumulamos estos accidentes historiales, ¿no? Con el tiempo. Entonces, muchas veces tenemos cosas ahora, es muy difícil, algunas ni siquiera podemos tal vez nunca reconstruir de dónde vienen y por qué lo tenemos, ¿no? Y esto agrega a la estructura del sistema social. Y esto ha crecido mucho.
Si ustedes piensan en estas estructuras que tenemos alrededor nuestros, lo crecemos en la sociedad, lo crecemos mucho. La estructura, la sociedad, los algoritmos que tenemos que corren la sociedad, hay muchos. Algunos sí son bastante informales, lo llamamos cultura. No, yo voy aquí, doy la mano derecha, o doy un beso, si estoy en Estados Unidos, doy la mano derecha, si estoy en París, doy 2 besos a los 2 lados, si estoy en Chile, doy un beso a un lado, si hago eso en Los Ángeles, me van a hacer juicio. ¿No? Entonces el algoritmo, el if then, if you are in Paris, then, and if you are, no, son muchos algoritmos. Cuando esos algoritmos nos importan más, lo hacemos una regla, como tú haces en el aeropuerto, ¿no? Y estás en estas cosas te mueven y a la derecha deberías parar, a la izquierda deberías caminar y funciona la mitad de las veces, la gente te mira en feo si no lo haces, ¿no? Tienes que hablar y no te paras a la derecha, pero si se hace muy importante, si se hace así como casi inmortal, lo convertimos ley, porque en la autopista, mira, manejas a la derecha, si manejas a la izquierda lo van a sacar, porque realmente importa y que manejes a la derecha. Entonces, estos algoritmos que nos sirven, la estructura que nos sirvió mucho, realmente lo ponemos hardwired, casi en leyes, ¿no? Y estas leyes, es la civilización, ¿no? Es la estructura social que crecemos también. Y estas leyes han crecido mucho. Por ejemplo, imagínense, leyes de impuesto. Hace cientos de años ley de impuesto era dale décimo. Así fueron las leyes de impuesto, ¿no? Hoy en día leyes de impuesto son así, ¿no? Y la verdad es que le hemos medido, no vale la pena ahora sacar al comprador, pero en los últimos 100 años medimos leyes de impuestos de Estados Unidos, se han duplicado en los últimos 100 años. La cantidad de caracteres y palabras lo que hay en el código de impuesto. Lo mismo código de tráfico. En los últimos 100 años se ha triplicado. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Ahora lo hemos hardwired en leyes ahora. Y crecimos mucho de esta estructura, ¿no? Mucha estructura, la aleatoriedad se disminuye mucho. Al comienzo, ¿no? Tú podrías manejar la derecha e izquierda como yo la gana. Y ahora lo decimos hardwire, reducimos siempre. Tú con estructura reduces incertidumbre, por eso lo hacemos. Porque la incertidumbre nos mata. La incertidumbre nos mata. Entonces por eso necesitamos estructura y si no lo hay, lo creamos. Se llama niche construction. ¿No? La evolución también lo hace. Crea su propia realidad y tener alguna realidad tan ineficiente como sea, todavía mejor que la incertidumbre, porque la incertidumbre te mata. Un sistema ineficiente es un sistema ineficiente, pero no te mata, por lo menos sabes lo que vas a pasar, ¿no? Y así es, y ahí lo preferimos, ¿no? Entonces hemos crecido todo esto y ahora, imagínense qué pasa ahora. Ahora tomamos todas estas leyes y lo ponemos en digital. Todas estas leyes de impuesto, ¿ustedes hacen impuestos? ¿Lo hacen con un software? Yo lo hago con un software, me demora 3 horas, me hace preguntas el software y hago mi declaración de impuesto. Todo este conocimiento del código de impuestos ahora está en un software. El mismo con el código de transporte. Las leyes de transporte están todo en el auto de Google. Se lo aprendió todo. Y ejecuta la ley mientras maneja. Lo automatiza. Entonces creamos estructura, reducimos la incertidumbre, ¿no? Son estos dos. Tú creas la estructura, reduces la incertidumbre. Entonces las sociedades hoy en día no son más o menos complejos, pero seguramente va en la dirección de aumentar la estructura y de reducir la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre nos mata. No, entonces queremos reducir la incertidumbre. Este es el sentido, digamos, de la vida, podrías decir. No, y tratamos de entonces más allá de crear más, no de dominar más, porque esto nos protege. Dominar más significa dominar un sistema solar, tal vez. No, si manejaríamos toda la energía en un sistema solar y vamos hacia ahí, manejamos, ¿por qué? Porque queremos reducir la incertidumbre. Porque tú, una vez que manejas toda la energía en el sistema solar, un meteorito ya no te puede matar. Nosotros sí nos pueden matar, igual que los dinosaurios. Por eso hacemos ciencia, ¿no? Entonces, son más complejos, de complejo es diferente, pero lo que te puedo decir es aumentar la estructura, redujeron la incertidumbre. En términos relativos, claro, la incertidumbre es infinita, entonces depende qué fino están tus observaciones, la incertidumbre es infinita, ¿no? Entonces sí, y en el camino acumulamos de la past dependency, que fue otra pregunta, ¿no? Que la acumulamos con el tiempo. Y la historia en eso importa mucho.
Y muchas veces entonces muchas veces es simplemente porque así pasó. Y de eso así hay que estudiarlo. Entonces, ¿cómo mejor medir los sistemas complejos? Esta fue una pregunta. Yo ando ahí con Murray Gell-Mann y he llegado a la conclusión de la mejor manera de medir los sistemas complejos es medir cuánta estructura y cuánta incertidumbre hay. Y para mí, medir no es entender. Medir es tener un número de resumen y el número te dice algo, ¿no? Y este número para mí mide cuánta estructura hay en cuánta incertidumbre. Y este hace la teoría de información, la teoría de la computación, ¿no? Entonces, todas estas métricas, muchas de estas métricas de complejidad de Kolmogorov, complejidad estadística, la entropía, que básicamente es la incertidumbre, esos dos van siempre juntos, ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión, si quiero medir algo en los sistemas complejos, mido cómo procesan información, que básicamente lo que te digo es tratar de medir cuánta estructura hay y cuánta incertidumbre. Esa es la mejor manera de medirlo. ¿Cómo estudiarlo? Es otra pregunta. Y cómo estudiarlo así, yo creo que y escucharon mucho, ahí están ustedes muy bien, ¿no? Son las simulaciones computacionales, ¿no? Las simulaciones computacionales, especialmente los basados en agentes autónomos, es el marco de modelación más completo que jamás hemos inventado y no me puedo imaginar uno más poderoso. En el sentido que tú con una simulación computacional tú podrías rehacer de modo de Laplace. Tu simulación computacional sería la matrix. No sería la realidad. Y digamos, incluso Elon Musk, ¿no? Las grandes personas en Silicon Valley, dice, hay una probabilidad que, incluso puso un número que le he dicho, hay una probabilidad de 20% que nosotros vivimos en la Matrix, ya. ¿No? Entonces, porque la verdad es que tú en una simulación, no, tú podrías teóricamente, pensar en una simulación que simula la sociedad uno a uno. Que no sería el modelo como nosotros la entendemos, porque tú realmente reconstruirías cada molécula por molécula, cada átomo por átomo, y las quantum spin lo van a hacer diferente, no es, pero en la idea hacia ahí, yo no digo con la quantum, yo no voy con la quantum, hasta ahí no tú reconstruyes realmente todo. Y la simulación computacional, NetLogo no te lo va a hacer, ¿no? Pero en general la idea de simular la realidad es lo más poderoso. Y es muy formal. No, la gente, no permites que la gente diga, ay, que ustedes hacen simulaciones, yo hago ecuaciones diferenciales, yo hago mi ciencia, yo hago ecuaciones diferenciales y tú haces no. Es igual de formal, las simulaciones computacionales son igual de formal que cualquier ecuación diferencial, simplemente que la ecuación está en el código. Abre el código en el globo, anda a la tercera ventana, ahí están todas las ecuaciones diferenciales. No lo resuelvas analíticamente, lo resuelvas numéricamente. Pero le digo algo, si tú resuelvas tu ecuación diferencial en tu computador, también lo haces numéricamente. Haces nada más que en el globo. Tu computador no te resuelve las ecuaciones diferenciales analíticamente, lo hace numéricamente. Igual como en el globo. Entonces olvídate, claro, si quieres publicar en Nature y en Science y tal vez ahí te sirve tener un lindo modelo analítico también. A mí de ciencias sociales no me sirve tanto, porque no tengo el tiempo. Hasta cuando yo trato de empiezo a entender el modelo ya ha cambiado las cosas que lo generaron, ¿no? Entonces no tengo tiempo para un modelo analítico. Entonces los modelos numéricos, que son las simulaciones computacionales, sí, creo que son la solución. ¿Ven? Porque tú no puedes resolver todas las ecuaciones analíticamente. Las ciencias sociales no puedes. No, es imposible. Entonces yo creo que como estudiar los sistemas complejos, sí, simulaciones son súper potentes. Entonces para mí, y las simulaciones, le digo, pueden ser simulaciones de redes, pueden ser de análisis de redes, pueden ser otras cosas, pero las simulaciones así como para estudiar son muy poderosas. Y para medir yo diría la teoría de la información y la ciencia computacional. Te dan muy lindos números que creo que capta, o no creo yo, creo también Murray Gell-Mann y otros, que capta la mayoría de lo que son los sistemas complejos, que es la estructura y la aleatoriedad, ¿no? Que me lleva a la última pregunta, a la sociedad colombiana y la globalización en general. Sí, mire,
Sobre la sociedad colombiana creo que no puedo decir mucho, mientras que siempre es mi cuarta vez en Colombia, siempre me han tratado súper bien. Excelente. Y te digo, en los dos países donde me siento tan así, son países de conflictos, como lo mismo, es muy similar a Israel, me siento, ¿no? Israel y Colombia te tratan súper bien, pero excelente, es casi incómodo también que te tratan, ¿no? Es como que ¿qué pasa, no? Y más probablemente tiene algo que ver, ¿no? También con la vida dura, lo que se vive en estos tipos de sociedades. Te voy a decir yo como visitante, pero más no te puedo decir sobre eso y no me corresponde decir más sobre eso. Y sobre la globalización y dónde va la sociedad en general, no solamente la sociedad colombiana. Miren, yo siempre digo, si los asistentes sociales serían ingenieros mecánicos, por ejemplo, cualquier ingeniero así de sistemas, nos hubieran llevado al juicio ya, y nos hubieran metido preso ya, ¿no? Es que armamos un sistema, o permitimos que se arme un sistema, donde realmente una persona que es comprobadamente mentalmente enfermo, y por definición política es nada más que lo puedes calificar como fascista, se hace la persona más poderosa del mundo, por mentiras. Y ese sistema lo tenemos. Como le digo, imagínate algunos ingenieros aeronáuticas crearían un sistema ahí, una gran estación espacial. Y dicen que mira, es gran estación espacial. Y esta estación espacial hay una buena probabilidad, ¿no?, que va a explotar. ¿Qué alto creen que ustedes que esa probabilidad tiene que ser antes que estos ingenieros se van presos? ¿Y qué alta que creen que es la probabilidad que caen algunas bombas atómicas en los próximos 5 años? Y comparan esas dos probabilidades. Yo les digo, la probabilidad que en 10 años la humanidad va a ser reducida a la mitad es alta. Es muy alta. Entonces lo que entendemos sobre sistemas sociales es nada. Y repito, la probabilidad que en 5 o 10 años la humanidad es reducida por la mitad es muy, muy alta. Y hay muchas maneras actualmente que podrían llegar a eso. Entonces tú me preguntas ahora ahí qué pasa ¿qué entiendes sobre sistemas sociales? No entendemos nada, realmente nada, ¿no? Pero tenemos muy buenas perspectivas de entender más en el futuro. si salgamos de esa. No, y la verdad es que entendemos muy poco sobre estos sistemas sociales y cómo diseñarlo, cómo crear seguros, tal como un buen ingeniero lo debería hacer en un sistema. Si un buen ingeniero, como le digo, si diseñan esta plataforma espacial que podría explotar y matar a la mitad de la humanidad, van a tener un plan B y C y D y E y F. No, van a tener muchos seguros antes que lo construyan. Nosotros construimos estos sistemas sociales sin tener ni siquiera tenemos un plan B. ¿Quién tenemos? ¿Las Naciones Unidas? Yo trabajé ahí 15 años y me salí. No, simplemente porque las naciones no están unidas, ¿no? No existe. Fue bastante frustrante trabajar en una organización que la verdad es que no existe. Entonces les digo, empezando de esta perspectiva que yo lo veo muy en serio, la verdad es que lo veo muy en serio, y influye también mucho en cómo yo que trato de estudiar, hay una perspectiva que después, sí, digo, yo creo que el futuro es de las ciencias sociales. No solamente porque empezamos de un nivel tan bajo que no entendimos nada, ¿no? Ahí solamente puedes crecer. Pero también especialmente sobre lo que voy a hablar mañana, que es la huella digital, y cómo empezamos a estudiar la sociedad y entenderlo mucho mejor, ¿no? Y el siglo, digo, si tú hoy en día ves que un 60% de las publicaciones en las ciencias son ligadas a la biología, yo creo que en 30 años un 60% de las publicaciones van a ser ligadas a la ciencia social.
Porque como voy a hablar mañana y ojalá le pueda convencer, crece tan rápido y hay tantas oportunidades de entender mejor sobre qué se trata la sociedad, cómo funcionan estos sistemas sociales y entenderlo mejor y después, bueno, por lo menos por nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ¿no? Dejar sistemas sociales que funcionan muchos mejores que los sistemas que estamos hoy, que estamos hoy en día. Y para volver a tu pregunta, no creo que en Colombia es algo, miren, cada uno tiene así cada sociedad tiene sus particularidades, pero te quiero decir a nivel mundial, es un desastre, no lo entendemos bien, es muy frágil, es muy peligroso en que estamos, ¿no? Sí. Ya 1, Marco Aurelio 2, 3, 6 y 4, 5, 6. ¿Lo dejamos repetir? Sí, bueno, está bien. Yo quiero hacer todas las acotaciones, profesor Kirchner. Una es que, un poco teóricamente se dice, y ya le doy la palabra, se dice, oiga, si hay incertidumbres en el sistema complejo, no trate de eliminarlas. Si te dedicas a eliminar las incertidumbres, yo no puedo reducir la complejidad. Y la segunda cosa es con las incertidumbres y las definiciones. Los matemáticos inventaron el infinito. ¿Y qué es el infinito? Pues el infinito. Los físicos, cuando no entendieron la cosa, entonces, singularidad. ¿Eso qué es? Singularidad. ¿Qué hay allá en un agujero negro? Singularidad. Los ingenieros de sistemas se inventaron el límite de requerimientos. O sea, no busque el límite de requerimiento porque no lo va a encontrar, ¿cierto? O sea, ahí estamos ahí. Y en ciencias sociales, y estoy señalando solamente algunos casos, la condición humana, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo mató? La condición humana. Es la cosa. O sea, el asunto es el foco de la incertidumbre que intentamos eliminar, porque sí, chévere tomar decisiones sin incertidumbre. Oye, tú te casas conmigo, nunca me vas a traicionar, nunca me vas a abandonar, nunca. Entonces sí, yo le confío todos mis recursos. Pero ¿qué tal que a los 15 días se separe y se lleve la mitad de mis recursos? No me refiero a nada en concreto. Bien, ¿quién tiene la palabra? Ah, bueno. Yo quería hacer una pregunta respecto a lo que dijo anteriormente a personas como a Adam Smith y a Carlos Marx. Respecto a la complejidad, porque yo creo que siguen siendo muy fundamentales por cosas que han aportado, tal vez por indicios que dan hacia la complejidad. Entonces, inicialmente una cosa, que es algo que hablamos de pronto de la realidad y la verdad. Entonces, lo que decía, la realidad es objetiva, esa silla está ahí para mí y para todos. Pues ya como cada uno la percibe es una cosa, pero esa realidad me construye a mí como persona y a todos los que estamos acá de una forma, y yo también transformo esa realidad, ¿sí? Y eso de cierta manera, digamos, todos esos comportamientos hacen que a nivel global pues sean comportamientos muy complejos, ¿sí? Entonces por eso digo que es algo todavía muy válido analizarlo no como alguien que trabajó sobre una sociedad que no existe, sino que vio comportamientos que aún siguen vigentes. También por algo que decían sobre la división del trabajo, y es que una sociedad a medida que va siendo más civilizada, la división del trabajo se va, digamos, siendo más evidente entre lo rural y lo urbano, y eso también hace que las relaciones sean un poco más complejas. Entonces, digamos, a este nivel, ¿qué papel tendríamos nosotros desde personas que estudian las ciencias de la complejidad en la transformación de la sociedad ahorita? Pero sí, o sea, no simplemente viéndolo como datos o información donde no nos interesa qué significa, sino qué hacer con lo que significa eso en la transformación de la sociedad. ¿Cuál es nuestro papel como personas que estudian las ciencias de la complejidad en la transformación de la sociedad? Muy bien. ¿Dos quiénes? Marco. Wow, hay tantas cosas, cada intervención genera preguntas más. Pero fundamentalmente me encanta la orientación que has tomado desde la teoría de la información, de la computación social, la sociedad como computador y la teoría de la información como herramienta para medir. Y efectivamente, lo que decía Jorge es mi principal inquietud. Efectivamente la información se trata de reducir incertidumbres. Si yo pongo un canal de comunicación y
es porque al otro lado quiero saber qué está pasando allá, y la señal que me llega por acá me da indicios de lo que está pasando allá, y yo miro la información mutua, y entonces, bueno, lo que está aquí me dice como un 90% de probabilidad que está pasando allá y puedo hacer estimaciones. Chévere, y la sociología me imagino que tiene mucho que ver con eso. Sí, ganó Trump. ¿Qué quiere decir eso allá en el estado de ánimo del americano? Aquí ocurren cosas peores, gana Peñalosa. Pero en principio, entonces, la cosa es ese esfuerzo por tratar de reducir la incertidumbre, porque tú lo dices claro, la incertidumbre nos mata. Pero tenemos también esta idea interesante de que la sociedad como un sistema dinámico que se hace cada vez más complejo, un sistema de complejidad creciente, creo que es un nombre más o menos formal, también no se debería preocupar tanto por eliminar la incertidumbre. A la larga lo que tenemos que hacer es abrazarla, entender que la incertidumbre es el ambiente cotidiano en el que vive, y preocuparse más por sus capacidades de adaptación, por sus capacidades de aprendizaje, por su inestabilidad crítica que le permite saltar a otro lugar más seguro cuando el lugar seguro ya no era el que pensaba. Y en ese sentido, cuando pensamos desde la teoría de la información, miramos esto para reducir incertidumbre. De pronto ya no es el propósito, ¿cierto? De pronto el propósito es para aprender a adaptarnos y hacer la nueva estimación inmediatamente, como tú lo decías. En sociología todo cambia demasiado rápido como para seguir estableciendo leyes. Entonces, mi pregunta fundamental tiene que ver precisamente con esa metodología del estudio de la computación social desde la teoría de la información. No es una forma de tratar de decir si la sociedad es compleja. Entonces, reduzcámosla su complejidad para entenderla. ¿No sería más bien? No. En la medida en que por ejemplo, nuestra huella digital y entonces las técnicas del Big Data Analytics para comprender qué va a pasar y poder predecir dónde vamos a estar dentro de 3 años. Eso es muy hermoso, pero efectivamente no tenemos en cuenta que si Trump arranca la guerra nuclear, no importa dónde vamos a estar dentro de 3 años porque no vamos a estar. Por ejemplo, ¿cierto? Esos eventos gigantescos que en principio parecieran altamente improbables, pero que pueden ocurrir y que cuando ocurran hace que todo sea distinto. Esos Black Swans. Los Black Swans son algo para cuya impredecibilidad no vale la pena luchar. Lo que toca hacer con ellos es entender que son impredecibles y aprender a convivir con ellos. ¿Cómo es este concepto de estudiar desde la teoría de la información la sociedad, de entender la sociedad como un computador, como un proceso computacional en términos de incertidumbre? Que es exactamente lo que tú mencionaste. Esa es mi inquietud principal. ¿Y tú crees que en eso? Además, sí, hay más. Andrés. Yo quiero hacer como una pregunta y a un comentario. Bueno, la pregunta es un poco similar a la del compañero, tomando en cuenta la importancia que están tomando las ciencias de la complejidad, los diversos campos de la vida, y también tomando en cuenta todos los problemas por los que estamos, por los que afrontamos nosotros como humanidad. ¿Cuál sería el principal reto que tienen las ciencias de la complejidad para la humanidad? Daisy. Y con respecto al comentario que decías tú, yo no sé, pues es como una opinión mía con respecto a lo de reducir esa incertidumbre. Creo que tenemos que tener en cuenta una cosa: si necesitamos reducir la incertidumbre, o sea, si es importante, debemos hacerla, pero tenemos que tener en cuenta que una cosa es reducirla y otra cosa es obviarla. Por el hecho de que nosotros la vayamos a obviar, eso no significa que la estamos reduciendo, es solamente obviarla. Entonces, sí, bueno, en el caso mío, en lo de la tesis que estoy realizando, si yo veo que realmente necesito reducir esa incertidumbre, tengo que tratar de conocer cada uno de esos factores. Ahora, si me parece que no es muy importante, pues la pero pues, o sea, como tener en cuenta bien claro eso, una cosa es reducirla y otra cosa es obviarla. ¿Listo? Ahora sí. Bien, la pregunta va más o menos encaminada
sepas que aquí también hemos tenido problemas con esto de la parte social. Y relativamente poco tiempo tuvimos una especie de vote acerca de si está de acuerdo o no con los diálogos de paz. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento se utilizaron técnicas de Big Data para mirar a la población y luego se bombardeó a la población a través de redes sociales, de tal manera que eso hizo que se ganara el no. Pero vino el concepto de la posverdad. Entonces, lo que se hizo en últimas fue decir realmente mentiras, entre comillas, cuando después se dijo, no, es que eso no era así, sino así. Tú cuando dijiste en la conferencia que la verdad o la mentira aumentaban esa entropía, ¿qué pasa con la posverdad en ese sentido? Desde ese punto, estamos viendo que la gente en Colombia está polarizada porque se quedó con la mentira que después dijeron que era verdad, pero ya quedó la mentira. Y está el país polarizado. ¿Cómo desde las ciencias de la complejidad nosotros podríamos poner nuestro granito de arena para mejorar y lo que tú decías, dejarle un mundo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos? Víctor, ¿quién sigue? 25. Sí, sí. Pues digamos que pues, muy chévere la reunión. Yo quería pues preguntar más orientado al modelo, de acuerdo a un problema real. Entonces digamos que si yo escojo un problema del cual yo quiero sacar una conclusión, pero tengo muchas variables, y muchas de esas variables podrían relacionarse entre sí, ¿verdad? Además de que las variables podrían depender también del medio, podría digamos que yo escoger un mismo problema que se esté dando en un país, digamos Colombia, y en otro que esté más desarrollado, Estados Unidos, o cosas así. Entonces la prioridad de estas variables sería, pues cambiaría, ¿verdad? O sea, no podría determinar que tenga el mismo efecto en un sistema de un país que en otro, por ejemplo, y pues así. Pues digamos que ese sería también una limitante, ¿verdad? Pues me gustaría saber, digamos que si hay alguna manera, o si es algo subjetivo, determinar esa prioridad de esa información. Digamos que si yo tengo mucha información y no sé cómo utilizarla realmente, o si digamos que yo tengo mucha información sobre alguna cosa que pueda relacionar con el problema, pero que no se relacione realmente, que sea algo, digamos, muy discreto, o que las variables que estén involucradas con el tiempo se vayan, no sean constantes, o sea, no se relacionen de manera constante en el tiempo. Entonces, con todas estas condiciones, yo no podría predecir realmente, o sea, es decir, yo tendría que asumir ciertas condiciones durante ese periodo que estoy analizando para poder realmente llegar a algo tangible. Bien, listo. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Yo tengo la siguiente pregunta a partir de lo que se habló en la conferencia. Es que usted nos mostró un pedacito en la presentación del crecimiento de los datos, que desde 1987 en adelante los datos de papel superan en creces a los datos digitales, por así decirlo. Pero cuando se llegó al 2000 hubo una explosión increíble de datos digitales y creció desbordadamente. No solo eso, sino que hizo una predicción de que muy seguramente en el futuro va a haber mucha más información digital que toda la cantidad de células que hay en cada organismo viviente. O sea, eso es una cantidad de datos bestial, ¿sí? A mí como investigador, bueno, a mí me gusta mucho dentro de la complejidad, en específico el campo de la inteligencia artificial. Y mi sueño sería algún día alcanzar a ser una inteligencia artificial fuerte, o sea, que tenga conciencia, que sea muy similar a un ser vivo. Yo sé que eso es algo que en principio suena loco, pero es que hace 50 años la inteligencia artificial era una locura así, y miren ahora, ¿sí? Mi pregunta es que, bueno, y yo comparto el mismo miedo que usted comparte con respecto a que en un futuro sea Terminator, las máquinas, ¿sí? Y eso pues genera incertidumbre en la investigación. Pero también usted habla que hay ciertos niveles de emergencia, y es precisamente esa emergencia en la que yo pienso que está el secreto
para avanzar a esa inteligencia artificial fuerte, ¿cierto? Que llegue a hacer que esa inteligencia artificial llegue a la emergencia adecuada, va a hacer que evolucione hasta el punto que yo quiero. Pero, como investigador, ¿cómo podría hacer yo para evitar precisamente estar en ese campo de emergencia sin que precisamente eso afecte al resto del mundo? Porque va a llegar un momento en que yo puedo decir, listo, voy a hacer pruebas en un ambiente cerrado, pero va a llegar un punto en que eso va a ser, o sea, ya no va a ser suficiente para hacer que eso evolucione, va a tener que utilizar un ambiente real. Y yo sé que usted ha pensado mucho en ese tema. Entonces, ¿en qué me puede preguntar esa pregunta? No estoy seguro si no entiendo. Tal vez tratar de explicarme el resto, entonces. Lo último de nuevo. Sí. ¿Otra vez? Sí. Listo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podría yo ir avanzando hacia el campo de generar una inteligencia artificial fuerte, ¿cierto? Explorando los terrenos de la emergencia controlada. Y la última intervención, ¿cierto? ¿Había alguien más? Yo quiero hablar como de la convergencia un poco porque curiosamente, pues de las preguntas que se han desarrollado y sumando este tema de incertidumbre, ruido, como se quiere entender, y pues desde la apuesta que se ha hecho con los encuentros de complejidad, siempre se habla de un trasfondo en el lenguaje y en la educación, o sea, de cómo estos procesos son, o sea, la autorreferencia de los procesos de pedagógicos para extenderse en el tiempo. Y pues se me hace curioso cómo se están generando estas convergencias entre los campos y sus problemas. Hace 15 días el MIT publicó un artículo sobre inteligencia artificial y básicamente lo que decía es los algoritmos están haciéndose tan complejos que ya, como se hacen evolutivos, el bloque de código es tan grande que muchas veces no se sabe ni siquiera qué es lo que está haciendo para producir pues, un resultado. O sea, hay una emergencia y el hecho de que exista esa emergencia es lo que le da su inteligencia, por así decirlo. Entonces, hay un límite entre el que están convergiendo a problemas antiguos o de otro campo como la moral de los vehículos Tesla, ¿sí? O sea, ¿hablo yo a un anciano o a un animal? Si una inteligencia artificial llega a tener un grado de autonomía tan grande como para tomar una decisión o dedicarle, por ejemplo, la red hospitalaria, la energía de la red hospitalaria, que pueda tomar una decisión, puede ser tan compleja que puede tener emocionalidad, ese tipo de cosas. Entonces estamos volviendo a los problemas hacia adentro. Y es de pronto en el campo del Big Data precisamente, no es la robustez hasta donde sé, sino precisamente la calidad del dato, el insight de la información que se tenga. O sea, pueden ser 10.000 millones de datos, pero sí, son 10.000 millones de datos, pero si yo no sé qué implica o qué le significa eso, pues no estoy diciendo nada sobre el punto. Entonces, pues no sé, simplemente quería como contar eso en el marco de que creo que la ciencia precisamente está dando ese giro como epistemológico en parte, finalmente dónde se produce el conocimiento, y es como esa frontera que no podemos tener un laboratorio de la vida, porque es la vida misma la que está pasando. Muy bien, cerramos entonces nosotros. ¿Qué tal? Pero es bueno meterse en problemas, ¿sí? Claro. Lo bien, la inteligencia artificial y sobre eso también podríamos hablar por horas. Pero digamos, la inteligencia más barata y más universal, lo que existe todavía por lejos, es todavía eso. No, digamos, la cantidad de neuronas también lo que tenemos, incluso las redes neuronales de Google no llegan a eso. Van a llegar a eso pronto, voy a decir cuándo, en 5 años, en 10 años, a la cantidad de neuronas en eso, y esto va súper rápido, pero todavía estamos ahí. Y eso es especulación, pero creo que está un acuerdo también en Silicon Valley entre Elon Musk y Zuckerberg y todos estos magos, ¿no? Que la verdad es que la inteligencia artificial es muy, lo que tú dices,
inteligencia artificial fuerte, te refieres a Strong AI, ¿no? Yes. No es tan necesario y más probablemente no va a funcionar así, ¿no? Entonces la inteligencia artificial es muy bueno en hacer tareas muy específicas muy bien. No, una red neuronal lo entrenas con alguna tarea, reconocer imágenes de células cancerígenas, ¿no? O manejar un auto, ¿no? Entonces con eso está súper bien y es excelente y nunca falla, pero aprende una cosa muy específica. Entonces tú más, no como yo cuando pienso sobre el futuro, es más como usamos una inteligencia general para unir esas diferentes inteligencias, ¿no? Entonces imagínate la inteligencia artificial como un cinturón de herramientas. Y de vez en cuando sacas esto, de vez en cuando sacas eso, pero tú es lo que sacas. Y las herramientas son súper poderosas. Igual que las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Yo no puedo hacer que una bomba atómica pueda hacer. No, una bomba atómica es mucho más fuerte. No, pero no tengo una bomba atómica, lo puedo sacar como humanidad cuando lo quiero. Yo no puedo hacer que una nave especial pueda hacer, pero lo puedo sacar la nave especial cuando necesito, ¿no? Entonces tú, más la inteligencia artificial, yo creo que es una cosa más sana de pensar sobre eso, es como un cinturón de herramientas que tú sacas, ¿no? Cuando necesitas para tareas muy específicas. Ahora, la analogía del cinturón no funciona cuando piensas que también es conectado en una red. No, la inteligencia artificial entre sí es conectado, piensa en Internet of Things, Internet de las cosas. Con nosotros estamos más con una red, entonces no es tan aislado como el cinturón de herramientas, es como una red así, pero piensa en que la inteligencia artificial es muy especializada para diferentes tareas y vamos a tener diferentes tareas para diferentes cosas. Y vamos a tener nuestro rol entre medio. Que la verdad es que me lleva también a la pregunta, también un poco a la incertidumbre y a Adam Smith por eso, tratar de unir todo esto. Es que eso también nosotros siempre lo hicimos, ¿no? También en la sociedad, la verdad es que avanzamos tanto comparado con las sociedades de hace 2000 años atrás porque nos especializamos mucho. En la división de trabajo de Adam Smith, tiene que ver que si tú te concentras en una cosa sola, tú puedes profundizar el conocimiento mucho sobre eso. No puedes ser un experto de eso. Entonces, mientras hace 200 años tú fuiste zapatero y tenías las tareas desde ir hasta la vaca hasta vender el zapato, ¿no? Estas son todas tus tareas. Hoy en día ya ninguna persona hace eso. Ninguna persona, digamos, para producir eso, más probablemente, qué sé yo, hay 500 diferentes tareas involucradas. Nadie sabe cómo crear eso. Nadie, ni una persona sabe cómo crear el lápiz, ya no. No, que tendrías que, ¿dónde sacas la tinta? Empezando con eso, ¿no? ¿Dónde sácala? No. Es como todo distribuido, son esos sistemas muy especializados que nosotros creamos y lo coordinamos con las redes. Y la inteligencia artificial se va a hacer parte de eso, ¿no? Entonces, si tú piensas también sobre cómo funcionan esos sistemas con el tiempo, se hacen cada vez la granulación es más fina. ¿Qué significa al final que la información aumenta? Porque si yo miro la información con un alfabeto binario, o miro la información con un alfabeto terciario, o miro la información con un alfabeto de 26 letras, o miro la información con un alfabeto con mucho más letras, ¿no? Yo distingo, la verdad es que ahí me crece la información cada vez. No puedo también siempre medir el bit, pero digamos si distingo entre 256 colores, yo tengo 8 bits ya. Si distingo entre blanco y negro, necesito un bit nomás. Si distingo entre 256 colores, necesito ya 8 bits. No, 2 más multiplicado con 2, multiplicar 2 a la potencia de 8. Entonces con el tiempo, y nosotros al final cuando comienza la vida, ¿no? Vio blanco y negro nomás. Y ahí empezó a ver colores y ver mucho más granulado, mucho más fino. Y también lo granulamos con el trabajo, la división de trabajo. Al comienzo estuvimos todos agricultores, coleccionamos, y ahí empezamos a sembrar y ahí nos dividimos. Entonces la información así crece. No, las bits crecen. Las bits caen en la estructura económica, las bits no caen en la estructura de división de trabajo, crece. Así lo veo yo, ¿no? Entonces se hace cada vez más fino. Ahora, si me preguntas, hay 256 colores. ¿Cuál color tengo en mente? Bueno, mucha incertidumbre. Hay 8 bits de incertidumbre, hay mucho más incertidumbre. Entonces, lo más que te especializas, aumentas la incertidumbre.
Y no es que estamos al final hay un continuo de colores. En el final hay un continuo de la realidad. Es que mientras aumentamos los sistemas, la complejidad, lo que es complejidad lo llamo, no sé si yo distingo así, cuando digo complejidad, me refiero a la estructura. Lo otro es la incertidumbre, que no es complejidad, no es estructura, es la entropía, ¿no? Entonces, mientras la complejidad aumenta, la estructura aumenta, también aumenta la incertidumbre. No es como nos podemos saturar. No, crecen ambos, porque lo más estructura lo que tienes, lo más entiendes sobre el universo alrededor de nosotros, y lo más que entendemos alrededor de nosotros, lo más tenemos incertidumbre, porque vivimos en la realidad mucho más fina que antes. Ya no somos monos que vemos blanco y negro nomás, ahora vemos colores, ahora podemos distinguir, ahora veamos cosas que antes no vimos. Y tú necesitas estructura para descubrir y poder hacer distinciones. Entonces, mientras la estructura crece, la complejidad crece, también aumenta tiene que ir juntos, porque aumenta la incertidumbre, porque el sistema puede distinguir más cosas. No, porque tú tienes más estructura. Si tú nunca viste algo, si no lo tienes en el sistema, no lo puedes reconocer. No puedes, ninguna inteligencia artificial puede, ningún cerebro tampoco puede. Por eso dice la famosa historia que siempre cuentan cuando llegó Columbus, ¿no? con las barcos, los pueblos originarios no podían ver los barcos. No podían ver los barcos, aunque estaban por semanas allá afuera, porque nunca vieron algo así. No sabían, no podían verlos, aunque ahí estaban los barcos. Hasta cuando ya estaban demasiado tarde, ya estaban aquí, ¿no? Entonces, si tú ves algo que nunca viste, no puedes verlo, la verdad. El sistema, una inteligencia artificial tampoco. Ahora, unsupervised learning puede crear, uno puede buscar patrones y puede empezar a reconocer información, pero ahí creó estructura. El unsupervised learning creó una estructura, un clustering algoritmo, o lo que tú quieras, ¿no? Y ahí, con esta estructura, ahí puedo después ver. Entonces, ambos siempre sí. No es que eliminemos la incertidumbre y nos vamos a hacer un universo determinístico, no. El universo ahora, mire, vemos 3 dimensiones y Einstein nos dice que hay una cuarta, que no podemos imaginarnos, pero le llamamos el tiempo, y parece que existen 4 dimensiones. Ahora, el string theory nos dice que existen 15. 15. Hay mucha pega lo que debe hacer, ¿no? Entonces, yo no me preocupo que nos vamos a saturar de estructura en este universo, ¿no? Hay todavía mucho que podemos. Y la incertidumbre siempre crece con más que reconocemos sobre el universo alrededor de nosotros, ¿no? Mira, nosotros somos tan limitados que ni podemos imaginarnos la cuarta dimensión. Dicen que hay 15, pero nosotros, ¿alguien se puede imaginar la 4ª dimensión? ¿Sabes? Y yo me fui al fondo de eso, ¿no? Hablé con esto de la string theory. Le dije, ¿cómo ustedes se imaginan 15 dimensiones? ¿Sabes qué me dijeron? Lo hacemos así, cerramos los ojos, nos imaginamos un espacio 3-dimensional y decimos, ¡15! Pues ya hace, ¿no? No pueden tampoco. Porque esta máquina no da, pero tenemos bastante pruebas que existen, ¿no? No, entonces sí, no se preocupen ahí, no vamos a saturar el universo con inteligencia. Nos falta mucho y la inteligencia artificial no solamente nos puede apoyar en eso, no nos puede apoyar en eso. Ahora, para llegar a la última, entonces, el rol de nosotros. Esta pregunta con cómo al final, podemos hablar después, depende mucho en qué disciplina estás. No, hay metodologías que cómo puedes reducir y puedes realmente determinar cuáles variables te sirven, cuáles variables no te sirven. Depende si haces trabajo empírico o teórico. De eso empieza y después hay muchos diferentes. Esa es una pregunta metodológica que me hiciste, que se puede resolver bastante mecanísticamente. Y esto no es secreto, es simplemente seguir receta y lo puedes determinar bastante bien. ¿Qué te sirve y qué no? No tenemos criterios sobre eso, que están bastante desarrollados, ¿no? Pero podemos hablar después, es una pregunta depende de la disciplina en que estás. La pregunta un poco más amplia que había sobre el rol de nosotros en todo eso, ¿no? Mira, la verdad es que depende de cada uno de nosotros, y depende realmente de cada uno de nosotros, y creo que es un tiempo también, no solamente porque la mayoría de ustedes son jóvenes, pero también para nosotros, ¿no? Yo organizo ahora en París, me dieron un montón de plata, un nuevo instituto de investigación, y me dijeron, invita gente, queremos saber lo que investigar. Y yo gasté la plata e invité a la gente más inteligente de lo que yo conocía,
y van a venir todos a París en julio ahora. Y también todos nos vamos a hacer la pregunta, mire, ¿qué hace falta investigar en este momento? ¿No? En un momento donde tenemos un sistema social, son todas las ciencias sociales, ¿no? Muy frágil, bastante peligroso, que también viene por parte de la digitalización, como el tema que trabajo yo, ¿no? El reemplazo de los trabajadores, la postverdad, las mentiras, las verdades, ¿no? Y qué realmente importa y qué quieres investigar. Y creo que es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. Si ustedes piensan, sienten que aquí en Colombia la postverdad es algo muy importante, sí, hubiera que trabajarlo, de verdad. Yo apostaría ahí en la teoría de la información, realmente, porque es el idioma de la información. Pero si tú quieres entender qué es verdad y qué es mentira y qué valor tiene, empieza con lo más sólido lo que tienes, porque estas esferas están muy así como, en inglés dice hand wavy, no son muy así como no. Entonces empieza con lo más sólido que tienes y lo más sólido de la información, lo que tienes es la teoría de la información, a la Shen. Y funciona, si no, ese no funciona. Yo sé que funciona porque eso funciona. No, funciona muy bien. Y empieza de ahí, después sí, es un tema muy interesante, creo que valga la pena estudiar. Otros temas, a mí me interesa mucho la democracia y cómo, creo que eso es parte de eso, pero cómo organizar un sistema democrático que puede funcionar, una representación democrática que puede funcionar en la era digital. Es una de las cosas que yo después de todo he llegado a la conclusión que es algo que realmente hace falta. Y que muchas de las otras cosas, la economía, la paz y la guerra son todos síntomas de por qué no tenemos resuelto este problema. Pero es una conclusión personal a la que yo estoy llegando. Entonces parece que los años que vienen me voy a dedicar mucho a eso. Qué envidia. Y no, pero creo que es tiempo de eso, ¿no? Es tiempo de también ver su agenda, ver muy críticamente su agenda. Y lo que siempre digo también a mis estudiantes en California, ¿no? Especialmente cuando sos joven y quieres hacer una investigación, ¿no? No te riges por, hay todavía un hueco en la literatura y tú descubriste que ahí hay un problema. No ándate por eso, ándate por los problemas. No ándate por los problemas realmente que tú observas, estudia esos problemas, estudia que ya realmente se sabe sobre esos problemas y que no, y ándate por eso. No ándate en la literatura buscando problemas. Mira el mundo alrededor, está lleno de problemas, elige de uno. Elige de uno y estúdialo. Y claro que tal vez no vas a ser la primera persona que piensa sobre eso, entonces ahí vas a la literatura, pero tú le haces la pregunta primero, ¿no? Y ahí puedes tal vez refinar la pregunta y vas a entender cómo hiciste la pregunta, no fue exacto. Pero muchas veces yo encuentro que no les conozco a ustedes, pero mis estudiantes de doctorado incluso, piensan que, ¿sobre qué escribo mi tesis? Leo literatura y busco un problema que no está resuelto. No. Busca un problema que realmente interesa y que está abierto y que realmente tú piensas que hay que resolver, porque es tiempo de eso. Es tiempo de eso, especialmente en los sistemas sociales. Primero porque, como le digo, no lo entendemos muy bien. Es un desastre el nivel que lo entendemos. Y segundo, hay muy buena oportunidad, como en inglés dice, there are a lot of low-hanging fruits. Hay muchas frutas que son bastante fáciles de sacarlo ahora, especialmente con estas nuevas tecnologías, sobre qué voy a hablar más mañana. Y esa sería mi sugerencia sobre qué es el rol de nosotros. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final ya. Agradecerles a ustedes, a todos. Sabemos que hay personas que no son de la universidad, muy amables por venir. Naturalmente al profesor Gilbert, muchísimas gracias por la colaboración hasta aquí. Y mañana vamos a exprimir un poco más del conocimiento también. Entonces, mañana nos vemos a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Estamos aquí. El miércoles vamos a poder, tenemos la conferencia de Marco Aurelio y de González, ambos extraordinarios. ¿Quién nos entusiasma con Marco Aurelio y quién no con Edgar González? ¿Sí? Y hoy hemos estado muy animados. El jueves hay una cadena de conferencias importantísimas. Ahí tenemos personas de los Andes, de la Nacional, de
eso Nelson fue muy juicioso. El viernes entonces ya tenemos de nuevo el poema, ¿sí? Es importante que vayan porque nos tocó gastarlo el café, ¿no? Bueno, es una broma. El viernes estamos ahí, pero vamos a estar a las 4 de la tarde, es muy importante que estemos todos. La idea es que hagamos un conversatorio, que es una especie de balance del encuentro, pero además hay algunas ideas que me parece que van a ser fuertes, en las cuales queremos comprometer al grupo, y no solamente al grupo, a todo el que se asome por acá, porque Marco Aurelio asomó una vez y ahí lo tenemos. Tú lo dijiste, esto es una droga poderosa, ¿cierto? Entonces, agradecerles inmensamente la asistencia, felicitar a todos los miembros del grupo, su trabajo ha sido extraordinario, preparatorio del encuentro, y no sé, lástima que las dos animadoras estén en ese estado, pero bueno, eso es parte de realmente habíamos pensado que el encuentro no iba a tener dos personas en muletas, pero llegó lo aleatorio ahí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.